J. Hernández, un señor de millones de seguidores, pastor evangélico fue uribista, luego se volvió antichavista y antiuribista, nunca ha sido seguidor de Petro, fue rodolfista, pero cuando en segunda vuelta el uribismo se puso a apoyar a Rodolfo, dijo que él no podía estar en el mismo lugar que estaba el uribismo. Ahora, él llega al Congreso como senador representando la figura de un nuevo Robin Hood que dona la parte de su sueldo, que llega supuestamente a desenmascarar a los corruptos del país, tanto los corruptos que están con el gobierno de Petro como los que están en contra del gobierno de Petro. Pero miren, si ustedes analizan los videos de JP Hernández, él tiene una táctica muy maquiavélica de hacer fama y de hacer política. Él monta un video haciendo campaña para el Senado en el metro de Medellín, alegando con un supuesto uribista. Y en ese video él tiene publicidad política y él reparte periódicos en el metro. Y si ustedes leen el reglamento del metro de Medellín, dice que no se puede hacer proselitismo político en el metro. Pero J. Hernández lo hizo y nada le dijeron. Normal. Después llega y se cruza con un agente del Partido Liberal y termina alegando con esa gente del Partido Liberal y con eso gana más popularidad. Atacando el uribismo y el chavismo, llegó al 1.000.000 de seguidores y ahora también está atacando a las dos vertientes que se disputan en el país. O sea, está atacando a congresistas uribistas y a congresistas del pacto histórico. Entonces, si ustedes miran el discurso de J. Hernández, no es académico, no es riguroso epistemológicamente hablando, pero él habla duro, y esa es una de las características históricas, que en la historia humana nunca ha habido un líder que sea mudo. Ha habido líderes que han sido ciegos o que han tenido otras discapacidades, pero nunca ha habido un líder en la humanidad que sea mudo. De pronto Charles Chaplin, pero era un líder más del arte que de la política. Entonces, hay una cosa muy interesante de la retórica que la hemos estudiado en el curso de argumentación y lectoescritura. El que habla duro demuestra poder y apasiona a las masas. Entonces es muy diferente cuando él está dando una entrevista calmado a Vicky Dávila a cuando él hace sus discursos en la calle repartiendo periódicos, o cuando él dice un discurso con alto volumen de voz. Y eso uno lo analiza desde la crítica del discurso. Él dice lo que la gente quiere escuchar y con eso se mete la gente en el bolsillo. La gente que quiere escuchar que un senador está donando parte de su sueldo, que él está en contra de la politiquería tradicional y que él no es títere ni de Uribe ni de Petro. Eso es lo que la gente, o mucha gente, quiere escuchar. Además, porque ustedes saben que gran parte del pueblo colombiano ha sido abstencionista y que mucha gente también vota en blanco y que Petro le ganó por muy poquito a Rodolfo Hernández. Entonces cualquier cosita puede marcar la diferencia. Entonces yo vengo analizando hace varios meses el discurso de J. Hernández y él es un claro ejemplo de cómo
debe hacerse politiquería en este siglo, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, las nuevas leyes del mercado. El tipo es un rey del marketing, de la programación neurolingüística. Repite lo mismo en sus videos, porque él sabe que cuando algo se repite mucho se vuelve verdad. Y por eso él tiene un estilo que de una impacta y llega y persuade. Y no se les extrañe que ese señor sea el nuevo presidente de Colombia. O sea, el tipo tiene una capacidad de persuasión impresionante. Y él sabe que por lo menos puede dar la pelea. Puede que no quede presidente, pero puede dar la pelea. Y que si cae segundo, por lo menos va a mantener su curul en el Congreso. Entonces, en estos días, un señor que maneja un canal en YouTube que se llama La Verdad, nada más que La Verdad, que tiene 90.000 suscriptores, empezó a atacar a JP Hernández. Le robó fotos de Facebook a la esposa de JP, a la mamá de JP, y empezó a mostrar las supuestas propiedades que tiene la familia de JP. Dizque desenmascarando a JP. Y JP le hizo una denuncia por robarle fotos de Facebook. Entonces dice el señor que él no cometió ningún delito, ni nada malo, porque es que las fotos estaban en Facebook. Pero ahí no está interpretando bien la ley, porque es que si bien Facebook tiene las opciones de poner las fotos privadas, yo como funcionario público o como influencer, yo no puedo publicar en mi canal de YouTube fotos de X personas sin su permiso. O sea, yo no puedo hacer eso según lo que dice la ley. Pero Facebook sí tiene derecho a mi privacidad, porque yo le estoy dando el permiso a Facebook. Esa es la trampa de las redes sociales. Y entonces el JP no denunció a ese señor por calumnia o por injuria, lo denunció por violación a la privacidad. Sí. Los que de Facebook es que si una foto está en la plataforma de ellos, puede ser utilizado por cualquiera. Pues nadie tiene el derecho sobre sus propias fotos publicadas. Igual que, por eso es que no las puede poner para solo yo o para mis amigos. Para... O sea, mi hermano trabaja en seguridad informática. Sí. La denuncia pues, es muy fácil. Sí. Porque una de las leyes fundamentales de Internet es que todo lo que sube en Internet es de libre uso. Ahí lo que tiene que ver son las condiciones de YouTube. Es un video de YouTube. Es un video en YouTube, claro. Tiene que ver cuántos segundos utilizó de imagen de él. Si él utilizó menos de 5 segundos, porque pues yo tengo un canal de YouTube y con el copyright son bastante. Si él utiliza menos de 5 segundos, digamos 5 segundos de imagen cambia a otra, no tiene cómo avanzar la denuncia. Obviamente ya es un país donde la plata va a hacer que la denuncia vale, pero pues los derechos de otro no me parece. Igual es algo que casi nadie denuncia, sino que JP también lo hizo para mostrarle que él puede llegar a censurarle esa parte. Y de cierta manera yo también veo que a los medios oficiales les gusta evitar el mínimo riesgo de peligro de demanda, porque la gente de Confama supuestamente me iba a hacer un reportaje, que a la final nunca me lo hicieron, pero en ese reportaje me pidieron permiso de si podían utilizar unas fotos que yo tenía en el Facebook, y yo les dije que sí. Entonces, si las entidades piden ese permiso, es porque no quieren meterse en el más mínimo lío, porque de todas maneras son personas privadas, porque al fin y al cabo no es lo mismo
robarse una foto del Facebook de un senador que de su esposa o de su mamá o de su hija. Y claro, y eso está en los lineamientos de comunidad de YouTube, que el compañero muy bien lo dice. Entonces ahí lo que le puede pasar es que de pronto le toque bloquear las caras, algo así. Si le toca hacer o sea, lo que le va a hacer a él es que tiene que censurar las imágenes del señor o borrar el video. También, que esa sería la máxima pena. Sí, eso es lo máximo. Exacto, no pasa de ahí. Pero lo más chistoso es que este señor, el que maneja el canal La Verdad Nada Más Que La Verdad, dice mentiras, pero parece que es por inocencia que dice mentiras, o quién sabe si sea por inocencia, porque él mostró un video en donde tiene varios videos de política en monetización naranjada. Entonces él dice que JP le desmonetizó el canal, pero es que no es JP, es el algoritmo de YouTube. Cuando uno menciona cosas como corrupción, escándalo, entonces ya la monetización, que eso sí lo sé yo porque yo moneticé aunque nunca cobré. Cuando yo monetizaba, que nunca cobré, cuando yo decía cualquier palabra caliente, de una me pasaba la monetización anaranjada. Y entonces ese señor es tan inocente, llamémoslo así, que es que veas, es que JP como me tienes tú aquí limitado. O sea, y no es JP. O sea, es que es uribista de JP. Y otra cosa muy charra es que ahorita que hablamos de Gilberto Tobón, mire que también lo tiran de uribista. Entonces mire que la palabra uribista se volvió un insulto en muchos contextos de Colombia. Y eso es macartismo, eso es peligroso. Eso yo le quería preguntar qué significa esa palabra, que se la escuché, la escribí, no. A lo de macartismo. Ajá. Es que viene un senador gringo que es MacArthur, que él tenía como una especie de paranoia con todo el que hiciera la más mínima crítica al gobierno o al capitalismo. Entonces decía, es comunista. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hace 4 años y medio estaba aquí Fajardo, Humberto de la Calle y Petro, que eran dizque los alternativos? Y que decían que Fajardo era castrochavista y que Petro también y que Humberto de la Calle también. Y ninguno de los tres era castrochavista. Eso es macartismo. ¿Sí? O sea, esa técnica de satanizar es porque en Estados Unidos en los 50s a alguien le caía mal a otra persona y decía, es comunista, mátenlo, arréstenlo, es comunista. Que ahora en Colombia se usó bastante el macartismo en los 20 años de Uribe. Entonces, no, es castrochavista, es comunista, es guerrillero, es terrorista. Entonces, vea, varios de los manes que están en la cárcel de primera línea los acusan de terrorismo. Y eso, aunque sería más como terrorismo insurgente, ¿sí? Entonces a ellos los acusan de terrorismo, porque es que el terrorismo fue el concepto macartista del uribismo. Y ahora algunos seguidores de Petro están cayendo en la misma trampa, en el macartismo, porque están diciendo que todo aquel que critique el gobierno de Petro o que critique algo del pacto histórico en general es uribista. Ya, eso es peligroso, porque así es como se arman las sectas. Bueno, sobre esta parte yo tengo básicamente 3 conclusiones. Vea, la primera, el pacto histórico tiene que autocriticarse, porque si no va a terminar como una secta tremenda. El pacto histórico ha cometido errores, precisamente porque es muy difícil conciliar entre tanta gente. Es muy difícil cumplir a tantas agendas, pero si el pacto histórico se sigue equivocando, el gobierno de Petro es el que va a pagar las consecuencias. Otra cosa, Gilberto Tobón se equivocó, sí, pero en el programa de Palabras Mayores también hubo una equivocación.
La equivocación fue utilizar tácticas maquiavélicas y autodelatarse, porque Vicky Dávila utiliza tácticas maquiavélicas, pero ni siquiera Vicky Dávila se exhibe de esa manera. Ella sigue aparentando ser imparcial, que es un principio del periodismo crítico. Otra conclusión que podemos sacar de esto: que le digan a Gilberto Tobón uribista, que le digan a J. Hernández uribista, es macartismo. Entonces no podemos aplaudirle al pacto histórico o a gente del pacto histórico que utilice tácticas goebbelianas de Guerra Fría o de Segunda Guerra Mundial solo para evitar que la gente critique el gobierno de Petro. Y la última, la reforma tributaria es necesaria, pero no se hizo por el dinero que se había prometido en campaña, que eran 60 billones más o menos, se hizo por 20 billones. Y acá, en este punto, no culpa a Petro, porque era eso o nada. ¿Por qué quitaron el impuesto a las megapensiones? Porque en el Congreso no dejaron. ¿Por qué hay que exigir que esos 20 billones se inviertan de la mejor manera? Porque de eso depende el futuro de nuestras universidades. Ustedes saben que Ariel Ávila está destapando un montón de escándalos de diferentes universidades del país. Vamos a ver qué dice la Antioquia, pero ya mostró cómo maneja el clanchar la Universidad del Atlántico, cómo se maneja la mafia universitaria en la Amazonía, cómo se maneja la mafia universitaria en Santander. Ariel Ávila dice que él va a denunciar varias universidades que tienen corrupción interna. Entonces, imagínense el escenario tan patético que teníamos, porque estaba la corrupción de Duque con Mintic, con bonos Carrasquilla, con robo al dinero de la paz, y súmela a eso la corrupción interna de luchar en Barranquilla, ¿verdad? De milagro, estas universidades todavía existen. Bueno, y con esta me despido, porque la idea de hoy era hacer una clase cortica para que fuese una despedida más tranquila, y además también porque hay mucho ruido externo hoy también, y es difícil dar clase así, pero con esta me despido. Vean, se presentaron 2.853 a Ingeniería de Sistemas. Póngale, anótelo. ¿Cómo? Se presentaron a Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Antioquia 2.853. Más que en otra carrera, ¿cierto? Muchos más. Y pasaron muy poquitos. 80. Pasaron 80. Menos de 80, porque, por ejemplo, aquí hubo un man que ocupó el puesto 78 y le faltó un punto para pasar. ¿Cuánto sacó? ¿Cuánto fue? El man sacó 85.82. Y el puntaje de corte estaba en 86.782. O sea, entonces miren, con esto quiero terminar la clase de hoy. Vean, cuando yo era estudiante, pues hay como 20 siglos que yo soy más viejo que la panela y que los dinosaurios, pero cuando yo era estudiante, las carreras con más alto puntaje de corte eran medicina y derecho, en ese orden casi siempre, medicina, derecho. Ahora la carrera de ustedes está por encima de lo que era en esa época medicina, porque yo me acuerdo que cuando yo era estudiante el puntaje de corte de medicina era como 70, y me han dicho, incluso ustedes mismos me han dicho que ha estado más alto de esto, que ha estado casi en 90 el puntaje de corte, ¿sí o no? En 89 ha estado, ha llegado hasta allá, hasta 89. ¿Qué demuestra eso? Que la carrera de ustedes es la más apetecida, o por lo menos está entre las más apetecidas en los últimos tiempos. Y eso demuestra que las nuevas tecnologías son las que están moviendo la parada, porque eso es lo que la gente quiere. O sea, mucha gente quiere ocupar la silla que ustedes están ocupando. O sea, es increíble que casi 2.800 personas quisieran estar aquí y no pueden estar, porque no les alcanzó el puntaje. Mientras que hay gente que ya con menos de 53 está pasando a otras carreras.
Porque ya quitaron, o sea, lo que me están diciendo es que ya quitaron eso de que alguien podía pasar con menos de 53. De hecho, yo vi, o sea, mi hijo se presentó esa estadística, y Sí. era como 70, y me parece que el punto de corte era como 25. Sí, que era el punto de corte de estadística, pues sí, sí, en una época, pues más o menos, pero igual creo que Es que era eso, o cerrar la carrera para ese semestre, era eso. Entonces imagínese, usted sacar 26 y pasar a estadística, por decir algo, y sacar 85 y no pasar a sistemas, o sea, es una cosa de locos, eso. Pero vamos a ver, Petro, son 20 billones. De esos 20 billones, que son extras, aparte del presupuesto nacional que ya han aprobado, de esos 20 billones, por lo menos uno tiene que ir para educación, que son como 20 ministerios, tiene que ir uno para educación. Bueno, aunque se supone que también van a pagar con eso deuda. Aunque Petro también dice que por eso se puede invertir y con lo otro que ingrese se paga deuda. Vamos a ver cómo lo va a hacer Petro. El hecho es que tiene que entrar algo para educación el año entrante y eso se tiene que notar. Porque es 1 billón repartido en 30 y pico universidades, no se va a notar. Pero esperemos que se note alguna cosita. Sí. 3 billones para, pues, ¿cierto? Como 3 billones para, pues, compensar lo que hacía falta. No, y otra cosa es que al cultivar tierras se van a importar menos alimentos, y al importar menos alimentos se va a mejorar un poquito el tema de la inflación. Entonces, o sea, hay cositas que sí, haber normalizado relaciones con Maduro fue lo mejor. Pero, ¿a qué quería llegar yo con esto? A que ustedes son privilegiados, con todo mérito son privilegiados y aprovechen esto, y ojalá que de estos miles que se quedaron afuera, el año entrante se les pueda dar la oportunidad en el gobierno de Petro y así se demuestre un real cambio. Y como dice el lema que he manejado yo, que así se pueda tener una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico, más sostenible en lo ambiental. Bueno, les agradezco mucho por haber compartido conmigo este semestre y nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá que no se tarde mucho.